Buenas tardes a todos. Seguimos con estas 100 horas de astronomía, agradeciendo siempre a todos por estar pendientes a esta serie de ponencias durante esta ardua labor consecutiva. Realmente queremos agradecer al Comité Nacional para la Astronomía, a la Universidad de Panamá, Universidad Marítima Internacional de Panamá, a la Asociación de Astrónomos Aficionados de Panamá, al Grupo SiriusSat, a Space Generation Advisory Council, al Centro de Investigaciones con Técnicas Nucleares. Presentamos hoy a la joven María Ángela Varela, ¿sí? Que nos va a tener una ponencia muy interesante sobre la constante de Hubble y la expansión del universo. Bueno, vamos a comentarle mucho sobre esta chica, realmente panameña, estudiante de la maestría en física en Ludwig Maximilian University en Múnich, Alemania. Tiene un diploma con honores de primera clase en física con astrofísica de la Universidad de Glasgow. Realmente ha trabajado en diversas actividades como secretaria exclusiva de la Sociedad de Astronomía en la Universidad de Glasgow, como también mentora de física del programa US4 en la Universidad de Glasgow. También ha sido asistente en el Instituto Max Planck de Física, trabajando en el experimento Bell 2. Con ustedes, María Ángela Varela. Bienvenida. Muchas gracias, Juliana. Voy a compartir la pantalla. Y comenzamos con mi tema de esta noche, bueno, de esta tarde en Panamá, la constante de Hubble y la expansión del universo. Primero voy a comenzar con un poco de historia. Alrededor de los 1900 se creía que vivíamos en un universo estático, y no fue hasta 1929 que el astrónomo Edwin Hubble, este que está aquí, mostró que las galaxias parecen estar alejándose de nosotros, de la Vía Láctea, con una velocidad que es proporcional a la distancia de nosotros. ¿Qué significa esto? Que entre mayor la distancia de las galaxias, mayor era esta velocidad de recesión, o sea que más rápido se estaban alejando estas otras galaxias de nosotros. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Primero, fue una clara evidencia de que el universo se está expandiendo en todas las direcciones. Esto significa que el universo es dinámico, contrario a lo que se creía en el momento, que el universo era estático. Y de aquí se desarrolló entonces la idea de que el universo está evolucionando con el tiempo. El universo tiene un pasado, un presente, un futuro, y esto le dio inicio a lo que conocemos ahora como el modelo del Big Bang. Como ya mencioné, esto fue una controversia en el momento porque se creía que el universo era estático. Puse esta imagen aquí que muestra cómo funciona esta expansión que Hubble descubrió. Si nosotros somos, o el universo es este pan, digamos, antes de ser cocinado, y el pan tiene, digamos, pasitas, por ejemplo, cada galaxia es una pasita, y una vez que se cocina el pan, este se expande y todas estas pasitas se van a separar de cada una, se alejan. Entonces, en otras palabras, se puede ver como que la expansión del universo es una expansión entre el espacio que hay entre las mismas galaxias. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo Hubble logró detectar esto. Para entenderlo, primero voy a visitar unos conceptos que son necesarios para poder entender. Lo primero son lo que se conoce como candelas estándares, y lo segundo, lo que se conoce como corrimiento al rojo. ¿Ok? Empezaré con candelas estándares. A esto se le refieren objetos astronómicos que tienen una luminosidad intrínseca conocida. Esto significa que cuando observamos cierta estrella, que consideramos una candela estándar, esta estrella tiene una luminosidad propia que la podemos conocer. Y si conocemos esta luminosidad propia, podemos saber su magnitud absoluta y podemos fácilmente observar su magnitud aparente. La magnitud aparente es la m pequeña y la magnitud absoluta es la m grande. Y esta fórmula nos muestra que si conocemos estas dos variables, podemos encontrar la distancia
a esta estrella en este caso. Entonces, como conocemos la luminosidad de este tipo de objeto celeste, esto nos ayuda para calibrar distancias, ¿ok? A eso se le llaman candelas estándares y deben ser objetos luminosos comunes para que estén en diferentes galaxias, o sea, abundantes en el universo y que sean fáciles de identificar. De esta manera podemos asumir de que se pueden encontrar este tipo de objetos en diferentes galaxias y por ende podemos medir las distancias a estas galaxias. Y los ejemplos más conocidos de candelas estándares son las estrellas variables cefeidas y las supernovas de tipo 1A. Yo me voy a enfocar más que nada en las estrellas variables cefeidas, porque esto fue lo que usó Hubble para medir las distancias, ¿ok? Entonces, hablando un poquito de este objeto celeste, las estrellas cefeidas son estrellas que tienen variaciones en su luminosidad a lo largo de su vida. Esto significa que su luminosidad pulsa, aumenta en luminosidad y disminuye de una manera periódica. Y hay una relación, se conoce una relación entre, de nuevo vemos la M grande, que es la magnitud absoluta. Hay una relación entre la magnitud absoluta, que nos habla de su luminosidad intrínseca, y P, que es el periodo. Entonces, en otras palabras, si logramos medir el periodo de pulsación de estas estrellas, podemos saber su luminosidad absoluta. Y si sabemos esto, entonces podemos medir su distancia. De nuevo, vemos la misma fórmula. Si conocemos la magnitud absoluta y aparente, entonces podemos medir la distancia a en este caso la estrella estaría contenida en una galaxia, por ende podemos medir la distancia a esa galaxia. Y en propiedades de este tipo de estrellas es que tienen una luminosidad muy alta y por ende pueden ser fácilmente observadas en galaxias cercanas. Aquí puse una gráfica que muestra la relación lineal entre este periodo de pulsación y la luminosidad de este tipo de estrellas. Entonces, es bastante precisa, lo que significa que si medimos con una gran precisión el periodo de pulsación, podemos encontrar acertadamente la luminosidad de esta estrella. Y aquí puse un ejemplo de cómo se observa en la data una estrella cefeida. ¿Ok? El otro concepto que mencioné es el corrimiento al rojo. Esto se define como un incremento en la longitud de onda. En este caso hablamos de radiación electromagnética, ondas electromagnéticas, porque estamos hablando de la luz de la galaxia. Es un incremento de una longitud de onda recibida por un detector comparado con la longitud de la onda emitida por la fuente. En otras palabras, o más concretamente, si nosotros somos el observador o el detector y una galaxia es la fuente y está emitiendo luz, cuando medimos si la longitud de onda emitida es cierto valor y cuando la recibimos ha aumentado, entonces decimos que esta galaxia o esta onda tiene un corrimiento al rojo. Y esto ocurre cuando la fuente de luz, en este caso la galaxia, se está alejando del observador. ¿Ok? Esto se le conoce, me imagino muchos están familiarizados con el efecto Doppler. Aquí puse una fórmula que es válida para ondas de radiación electromagnéticas y nos muestra que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, también un ejemplo clásico del corrimiento al rojo
o del efecto Doppler, no es en ondas electromagnéticas, pero en ondas sonoras. Cuando pasa una ambulancia, todos hemos escuchado cómo cuando se va acercando, aumenta la frecuencia, y una vez que se comienza a alejar, escuchamos cómo la frecuencia disminuye, por ende su longitud de onda aumenta. Esto es en el caso de ondas sonoras, y una manera de visualizarlo en las ondas electromagnéticas es a través del espectro de la luz. Se conoce que ciertos elementos químicos tienen unas líneas espectrales específicas, y cuando medimos la luz proveniente de galaxias o de estrellas, podemos, por ejemplo, hidrógeno, sabemos que tienen hidrógeno y podemos ver las líneas de hidrógeno en el espectro de una galaxia, por ejemplo. Y si esta galaxia se está alejando de nosotros, un objeto que se aleja, esto se va a ver como si las líneas espectrales de hidrógeno estuvieran corridas hacia el rojo, hacia la parte roja del espectro. Y por eso es que este efecto se llama corrimiento al rojo. Igualmente, si se estuviera acercando un objeto, se ven movidas hacia el azul. Pero el que nos interesa en este momento es corrimiento al rojo. Ahora de nuevo, entonces, ¿cómo Hubble logró medir que las galaxias más lejanas se estaban alejando con una velocidad mayor que las cercanas? Hubble midió las distancias a un número de galaxias cercanas y utilizó la data de estas galaxias. Ya se conocía su velocidad, ya había sido medida por otros astrónomos, y él midió las distancias usando las estrellas cefeidas que ya expliqué previamente. Él observó la relación entre la luminosidad y el periodo de pulsación de estas estrellas, y de esta manera él consiguió la distancia. Y además de esto, Hubble también analizó el espectro de estas estrellas, y entonces él notó que todas las estrellas, el espectro, las líneas espectrales estaban corridas hacia el rojo, hacia una longitud de onda mayor. Entonces, de nuevo, vemos aquí el ejemplo de las líneas espectrales. Por ejemplo, una estrella tiene este tipo de espectro, y entonces un poquito más lejos, en una galaxia cercana, vemos las mismas líneas, pero están un poquito más corridas, y a medida que nos vamos alejando y vamos observando galaxias más lejanas, vemos que el corrimiento al rojo es mayor. Entonces, se podría decir que las galaxias que más rápido se están alejando de nosotros, que más distancia tienen, van a tener un corrimiento al rojo mayor. Entonces, esto nos trae a lo que se conoce hoy como la ley de Hubble. Cuando Hubble midió la distancia y las velocidades de estas galaxias y las puso en una gráfica, él encontró una relación lineal entre distancia y velocidad. Él encontró que la distancia es proporcional a la velocidad. Y como todos sabemos, para cambiar esta proporción a igualdad, necesitamos una constante, que sería la pendiente de esta gráfica, y esta pendiente se conoce como la constante de Hubble, y es lo que relaciona la distancia y la velocidad. Entonces, esta forma aquí es lo que se conoce como la ley de Hubble. Y lo importante de esta constante es que parametriza la tasa de expansión del universo actual. ¿Qué tanto se está expandiendo el universo? O en otras palabras, cuantifica la expansión del cosmos. Y como ya mencioné, esta relación se conoce como la ley de Hubble. La ley de Hubble, como dije, cuantifica esto que hablamos de que galaxias más lejanas tienen una velocidad de recesión mayor, y esta constante tiene unidades de kilómetros por segundo por megaparsec,
Parsec es una unidad astronómica para medir distancias. Megaparsec es parsec por 10 a la 6. Y aquí puse la relación con años luz, por si algunos están más familiarizados con años luz que con la medida de parsec. Y quiero mencionar que lo que se mide hoy en día sobre la constante de Hubble, lo que se ha logrado medir es 74.2 con errores kilómetros por segundo por megaparsec. Esa es la medición de la constante hoy en día. Y solamente para asegurarme que quedó claro, puse estas imágenes que usa la analogía de un globo para explicar cómo la expansión afecta la distancia entre las galaxias. No es que las galaxias se estén expandiendo, sino es el espacio entre ellas que está constantemente aumentando. Y aquí podemos ver cómo esa expansión entonces causa este corrimiento al rojo del que les hablé previamente. Ahora, yo dije hace un momento de que lo que se mide era más o menos 74 kilómetros por segundo por megaparsec. Pero Hubble, en 1929, cuando hizo esta gráfica, su constante le dio 500 kilómetros por segundo por megaparsec, que es más o menos 7 veces más grande de lo que conoce lo que se mide actualmente. Entonces deben estar pensando por qué las medidas estuvieron tan equivocadas, por qué le dio un número tan grande. Y la razón es porque Hubble tuvo un error de calibración usando las candelas estándares, las estrellas variables cefeidas. Entonces, si no calibras correctamente las candelas estándares, entonces vas a tener una medición incorrecta de la luminosidad y por ende vas a tener unas distancias erróneas. Aquí puse la data de nuevo de Hubble y la pendiente de esto a él le dio 500 kilómetros por segundo por megaparsec. Y se deben estar preguntando entonces, a pesar de los errores, ¿cómo logró medir la expansión del universo? La verdad que el error es bien alto, es muy diferente de 500 de 74. Y la razón por la cual todavía lo que él hizo es importante es porque a pesar que tuviera un error de calibración, lo que hizo fue suficiente para determinar cuál galaxia estaba más lejos y cuál galaxia estaba más cerca. Él pudo, de todas maneras, diferenciar la distancia de las galaxias. Las distancias no eran correctas, per se, pero sí sabía cuáles eran más lejanas y cuáles eran más cercanas. Y esto fue con una precisión que fue suficiente para poder aún así detectar la relación lineal. O sea que no importa que sus distancias no estuvieran precisas, de todas maneras eso no afectó la relación lineal que es fundamental de la expansión del universo. Ahora, hoy en día, una vez que ya Hubble hizo este descubrimiento, desde entonces los científicos han puesto mucho trabajo y mucho esfuerzo en poder mejorar y encontrar nuevas técnicas para medir esta constante. Las técnicas incluyen mayor precisión y también llegar a medir mayores distancias para poder encontrar cada vez más preciso el valor de HO, que es la constante de Hubble. Y estos métodos que se han desarrollado son, por ejemplo, ya hablamos de las estrellas variables cefeidas y mencioné brevemente las supernovas de tipo 1A. También hay otros métodos más modernos que mide el corrimiento al rojo de la radiación de fondo de microondas, que es algo mucho más moderno, pero en este caso puse aquí
una gráfica que fue sacada de data medida de supernovas de tipo 1A. En el axis X tenemos Z, que es el corrimiento al rojo, que está relacionado con la velocidad. Y magnitud, aquí es relacionado a la magnitud que sabemos que de ahí se puede sacar la distancia. Entonces, es el mismo plot que hizo Hubble, pero las variables están expresadas un poquito diferente. Pero lo importante aquí es que no importa, son diferentes estudios, todos estos son diferentes diferentes estudios que coleccionaron o midieron diferentes datas, observaron diferentes supernovas en diferentes galaxias, y cuando unen toda esta data, podemos ver que sigue muy precisamente esta relación lineal, y también tenemos muchos más puntos que como tuvo Hubble en 1929. Aquí las medidas y la data es mucho más precisa, y también hay más data en general, y vemos que la relación sigue siendo válida. Y creo que es importante mencionar que lo que Hubble observó en 1929 está localizado en un área más o menos aquí, en lo que ahora podemos hoy en día alcanzar. O sea que la tecnología nos permite medir distancias muchísimo más lejanas de lo que Hubble pudo. Y aquí puse una foto esta es una estrella, una supernova tipo 1A. Es extremadamente luminosa, la luminosidad es comparable a la galaxia entera. Entonces, por ende, también son buenas candelas estándares, porque son fáciles de localizar, ya que son extremadamente brillantes. Y cabe mencionar que son buenas candelas estándares porque el proceso que provoca este tipo de supernova es uno el cual la luminosidad de ellas es más o menos la misma. Entonces, si tiene mayor o menor luminosidad, sabiendo que en general todas tienen la misma luminosidad, entonces sabemos que eso está directamente relacionado con sus distancias a nosotros, y por ende nos ayuda a medir la distancia de las galaxias en las que se encuentran. ¿Ok? Ahora, he hablado todo este tiempo de la expansión del universo, pero es hora de mencionar que no solo se está expandiendo, sino que la expansión es acelerada, lo que significa que la velocidad de las galaxias incrementa con el tiempo, las galaxias que están lejanas a nosotros. Antes de este descubrimiento, se creía que, lógicamente, si todo comenzó de un Big Bang, todo tiene el momentum inicial del Big Bang, de la explosión, y se creía que iba a expandirse y eventualmente esta energía se disipa, lo cual hace que se alenten y eventualmente se detienen o se comienza a contraer en el caso que la gravedad entre todas estas galaxias sea suficiente para atraer de nuevo toda la masa. Pero observaciones no concuerdan con esta idea. Actualmente se sabe que entre más lejos están, más rápido se aleja, y esta tasa con la cual se están alejando está aumentando en el tiempo. Y lo que causa esta expansión y esta aceleración se le conoce como energía oscura. Y actualmente no se conoce la naturaleza de la causante de la aceleración. Por eso se llama energía oscura, porque no se sabe nada, por eso es oscura. Pero sí puedo mencionar de que se relaciona o se tiende a relacionar o interpretar
como que el espacio entre las galaxias tiene una energía y entonces entre más espacio hay más de esta energía y por ende acelera o incrementa la tasa de la expansión. Pero no voy a entrar en detalle porque esto es un tema que todavía se está investigando y la verdad es que no se sabe casi nada sobre la naturaleza, como ya dije, de la energía oscura. Entonces, se deben estar preguntando si dije de que la expansión está acelerándose, o sea que cambia con el tiempo, ¿por qué se llama la constante de Hubble? Y la razón es porque si elegimos un tiempo en el valor de un tiempo X y medimos el valor de la constante en cualquier punto del universo en este tiempo, vamos a encontrar el mismo valor. O sea que esta expansión está pasando igualmente en todas las direcciones y por eso se llama constante. Pero hay una aceleración, así que sí es verdad de que este valor va a cambiar con el tiempo, varía con el tiempo. Y como ya mencioné, las razones por las cuales está variando, se podría decir que es la gravedad que intenta alentar la expansión con esta energía oscura que tiende a aumentar la expansión. La gravedad quiere contraerlo y la energía oscura lo quiere expandir. Y ya que dijimos que está aumentando, podemos concluir que la energía oscura es mucho más dominante de lo que la fuerza de gravedad hace en esta constante. Y por último, quiero terminar hablando sobre las limitaciones de la ley de Hubble. Primero, si las distancias son muy cercanas, esto es menor a millones de años luz, la velocidad peculiar predomina. ¿Qué es la velocidad peculiar? Sabemos que todo el universo y todas las estrellas y nosotros, el planeta, todo se está moviendo. Y este movimiento es por las atracciones gravitacionales. Entonces, si vemos o observamos objetos celestes que están muy cerca de nosotros, la velocidad que domina a esas escalas es la velocidad con la cual están orbitando el centro de masa del sistema, por ejemplo. Entonces, eso no tiene nada que ver con la velocidad que está causando la expansión del universo. Entonces, no podemos usar objetos que estén muy cercanos porque no nos dice nada sobre la ley de Hubble. Y también si las distancias son muy, muy lejanas, mayor a billones de años luz, los errores de medición incrementan con la distancia. Aquí puse un ejemplo de la gráfica de Hubble y vemos que al inicio los puntos de la data están bastante cerca a la línea que uno grafica que pasa por los puntos. Y a medida que va aumentando la distancia, vemos que los puntos se vuelven menos precisos. La data comienza a tener más errores, más errores de medición y por ende llega un punto que es tan lejana o tan grande la distancia que simplemente no tenemos la precisión para que esa data sea útil. Entonces, no podemos observar cosas que estén demasiado lejanas. Y con esto concluyo mi charla. Muchas gracias por escuchar a todos. Sí, muchísimas gracias, María Ángela. Realmente, pues, una exposición bastante interesante. A ver, tenemos algunas preguntitas acá, a ver si nos puedes contestar. ¿Sí? Bueno, recuerda que aquí esto es público de todas las edades, así que a ver si nos aclaramos el tema. Realmente, ¿qué es lo que debe pasar cuando el universo deje de expandirse?
Em, bueno, no se sabe que se vaya a dejar, que pare de expandirse. En lo contrario, se cree que va a seguir expandiéndose, pareciera que indeterminadamente. Así que em, en el caso que se dejara expandir, esto tiene que ver con qué son las cosas que dominan en el universo. Digamos, de manera sencilla, tenemos la gravedad, que como dije, quiere parar esta aceleración, y tenemos esta energía oscura que incentiva la aceleración. Entonces, la gravedad tendría que ganarle, están como peleando, ¿quién gana? Y entonces, si la gravedad ganara, entonces se podría decir que va a dejar de expandirse, pero se sabe ya que la materia como la conocemos, que es lo que tiene gravedad y eso, em, la cantidad en el universo es mucho menor a lo que hay en energía oscura. Entonces, eh, los científicos, los astrónomos están seguros que ahorita está dominando la energía oscura, y por ende podemos decir que la aceleración no, o el universo no va a dejar de expandirse. Y eso iba acorde también con otra pregunta que nos hacían, era que si la fuerza gravitacional estaba frenando realmente ese corrimiento, esa expansión. En Y ya teoría que, sí, ajá. En teoría sí, pero es como, yo me lo imagino como, no sé, yo intentando frenar un carro. Al final, lo que es la energía oscura, la cantidad y está en todo el universo, es mucho mayor a lo que la gravedad ejerce. se puede decir que las galaxias entonces se están alejando entre sí. Sí, exacto. Pero la distancia entre las galaxias no es que las galaxias, las estrellas dentro de las galaxias se estén separando. Esto ocurre a escalas mayores. Yo me imagino como deja las galaxias quietas, simplemente el espacio entre ellas está aumentando. Bueno, bastante interesante realmente la exposición que nos has presentado el día de hoy. Agradecidos contigo, María Ángela. Y bueno, mucho que debatir porque a los chicos que estén entusiasmados en estas áreas, realmente qué campo de la física comprende y a que los motives, que les dejes ese mensaje de motivación, tú como una chica que se interesa por la divulgación científica, que está apasionada por la física, realmente un mensaje para finalizar y concluir entonces tu exposición. Eh, bueno, mi mensaje, siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de compartirlo, es que yo sé que este tema es un poco no común en Panamá, y eso tiende a desanimar a mucha gente en seguir este tipo de carreras, pero em, mi consejo, y fue lo que yo me dije a mí misma, fue escucharme a mí, y no dejarme llevar tanto por lo que las otras personas me decían. Me decían que como que para qué iba a estudiar esto, o qué podía hacer con este tipo de carrera. Y la verdad es que una vez que salí de la burbuja de Panamá, me di cuenta que es una súper buena carrera y hay millones de oportunidades. Así que nada más eso, pues, que no les dé miedo y se escuchen ustedes mismos si sienten de verdad la pasión por esta ciencia, y más algo que se necesita muchísimo en Panamá. Así que eh, es importante que más jóvenes se interesen en este tipo de ciencias puras tan lindas como la física y como la astronomía. Realmente se muestra pasión en tus palabras. Agradecemos tu participación en Muchas este gracias. evento de las 100 horas de astronomía, haciendo nuestro, como quien dice, colocando nuestro granito de arena dentro de la divulgación científica en Panamá, que es tan importante. ¿Sí? Correcto. Le cedo las palabras al profesor Eduardo Chung. Muy buenas tardes a todos. Queremos agradecer a la joven María Ángela Varela por ese tiempo que ha dado. Y bueno, no sé si fue coincidencia o no, pero usted fue la que termina la jornada de las 100 horas. Recordando un poco que esta jornada, esta es una celebración continua en la que queríamos de otra forma alcanzar la mayor cantidad de públicos.
no solamente de un público totalmente apasionado por la astronomía, pero también un público que tal vez está en los primeros pininos, ¿verdad? Y queríamos hacer diferentes tipos de charlas, ¿verdad? Y hemos tenido algunas cosas muy básicas, por ejemplo, la estrella de neutrones, eclipses lunares, ¿no? Exoplanetas, sistema solar, pero también algo de tecnología, como por ejemplo las telecomunicaciones, el CANSAT, sondas espaciales, ¿verdad? Y también había algo sobre la aplicación de esto en los colegios, ¿no? Como tuvimos con la profesora Yaris sobre diseño experimental en el aula para astronomía, es decir, diferentes conferencias de diferentes ámbitos para todo el público, no solamente era para un público muy específico, sino que todo el público. Quisimos tener una transmisión en vivo, ¿verdad? Del planeta Júpiter y del Sol, pero las condiciones climatológicas en Panamá no lo permitió como quisiéramos. Queríamos agradecer a todos nuestros moderadores. Está el profesor Vicente Forero, está el profesor Ernesto Urriola, está el profesor Carlos Fernández, que es nuestro NOC, al ingeniero Dimas Sánchez y también a nuestra presentadora estrella, se puede decir, la profesora Juliana Lombardo, que es parte del NAEC. Agradecemos a todos estos moderadores. También queremos agradecer no solamente a la Universidad de Panamá por permitirnos, ¿verdad?, tener estas 100 horas, que somos los organizadores, el Comité Nacional de Astronomía, que estamos organizando estas 100 horas. Y queremos agradecer a la Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía, ¿verdad?, porque nos ha permitido usar su Zoom en toda esta jornada de estos 4 días. Ha sido bastante enredado, pero gracias a ellos, porque nos permitió usar su Zoom. Muy agradecido con ellos. También a la Sociedad de Aficionados a la Astronomía COCLE, CIRUSAC, por su apoyo. También al Space Generation Advisory Council, que tuvo con 3 o 4 conferencias muy interesantes, que era básicamente la tecnología y que Panamá pudiera estar en ese paso de poder lanzar un satélite y tomar unos datos y ver cómo se puede hacer todo eso. Me encantó mucho eso. También al Centro de Investigación de Técnicas Nucleares, que también nos prestó sus instalaciones para poder transmitir en vivo, especialmente a su director, el profesor Marciano Santamaría, porque sin él realmente venir un domingo a la universidad donde todo está cerrado y salir de sus rutinas familiares para venir y abrir y todo eso. Queremos agradecer al profesor Marciano Santamaría y también al profesor José La Montaña. Él es el decano de la facultad que estuvo a bien a inaugurar el evento. Me toca a mí, como parte del Comité Nacional de Astronomía, hacer el cierre de estas 100 horas de astronomía. Va a haber mucho más actividades de parte nuestra, en colaboración obviamente con APA, por ejemplo, hacer observaciones de estrellas. Ya en febrero posiblemente con la UNAC vamos a tener un seminario de los cursos NACE. En marzo posiblemente tengamos algunos dentro de la Escuela Internacional de Verano, un seminario sobre arqueoastronomía, ¿verdad? Y así sucesivamente durante todo el año vamos a tener otras actividades. Así que esperamos que nos acompañe cuando lo estemos iniciando. Muchas gracias, pasen un buen día. Muchas gracias por acompañarnos en toda esta jornada. Sí, saludos a María Ángela desde Alemania, que nos acompaña, realmente agradecidos con tu participación y Muchas muy gracias. excelente tu ponencia. Gracias y gracias a ustedes por la invitación. Por ahí yo no sé quién tiene el contacto de María Ángela, pero por ahí estaremos invitando para otra conferencia. Con gusto, sí. Dentro de su posibilidad. Muchas gracias. Saludos, buenas tardes a todos. Hasta luego. Profesor Amador, puedes